Hola, mi nombre es Marcelo Savignone y a partir de ahora vamos a comenzar un viaje fantástico. Acompáñenme, les aseguro que juntos descubriremos lugares maravillosos y personajes sorprendentes. Diario, revista literaria, diario... ¿Revista literaria? ¿Qué es eso? Y, maestro, esta revista te enseña todo lo que quieres saber sobre la literatura y poesía. Qué bueno, te compro una. Bueno. Toma, alcanza, ¿no? Sí, muchas gracias, chao. Diario, revista literaria, diario... Una revista que habla solo de literatura y poesía. En nuestros días existe una gran variedad de revistas especializadas en diversos temas, como en deporte, ciencia, cine y televisión, cocina, salud y las revistas literarias. Claro. O sea que esta revista sirve para conocer a grandes escritores y poetas, que de otra manera pasarían desapercibidos. ¡Claro! El origen de las revistas literarias se sitúa en el romanticismo, una época en que la figura del escritor estaba asociada a la imagen nocturna y bohemia, como un joven empobrecido, quizás enamorado y no correspondido. En ellas, escritores nuevos, poetas y narradores dieron a conocer su voz. El Europeo, revista publicada en Barcelona en 1823, y el Diario Literario y Mercantil, aparecido en Madrid en 1825, son dos de las primeras revistas literarias publicadas en español. En nuestro país, las revistas literarias fueron el primer medio donde se expresaron escritores que llegaron a tener luego trascendencia internacional. El 8 de octubre de 1898 aparece el primer número de Caras y Caretas, que ya se editaba en Montevideo. Supo combinar el humor, la crítica y la seriedad intelectual. La publicación se destacaba por su llamativo diseño, donde abundaban dibujos de gran calidad, caricaturas y publicidades ingeniosas. Por la revista pasaron varios escritores y periodistas significativos. Caras y Caretas se autodefinió como un semanario festivo, literario, artístico y de actualidad. Colaboraron Fray Mocho como su director y escritores como Pairó, Lugones y Horacio Quiroga. ¡Epa! Parece una revista mural. Así es. En 1922 aparece la revista mural Prisma. Su director era Jorge Luis Borges, que junto a un grupo de amigos pegan los únicos 3 números de esta revista de vanguardia en las paredes de las calles céntricas de Buenos Aires. Aparecen allí poemas de poetas que luego serían famosos. Claro. Oliverio Girondo, Eduardo González Lanuza, Nora Lange, Macedonio Fernández y Borges. Claro, por supuesto. Prisma. Prisma al poco tiempo pasa a ser Proa primera temporada. 2 años después, en 1924, surge la segunda temporada de Proa. Borges la llevará adelante con... Seguramente con Ricardo Guiraldes, Rojas Paz, Brandán Caraf. Sí, todos ellos, pero adelante hay más. En aquel año se funda también una revista que habría de tener gran impacto en la literatura argentina y sobre todo porteña. La revista Martín Fierro. Sí, y el director era Évar Méndez. Exactamente, esta publicación provocaba una verdadera revolución literaria y abre paso a jóvenes poetas que buscan construir una nueva poesía en versos libres sin rima. Era José Pedroni, Rega Molina, César Tiempo. Así es, esos autores convivían con la aventura joven desafiante de Oliverio Girondo, Jorge Luis Borges, Macedonio Fernández y Leopoldo Marechal. En estas publicaciones, sus integrantes buscaban actualizar y renovar las letras y las artes. Con el tiempo, este movimiento se transformó en la voz de poetas ya no jóvenes ni desconocidos, sino los más famosos de la literatura de la Argentina. ¡Qué bueno! Sur.
Victoria Ocampo, mucho gusto. Esta revista seguro que la fundó usted. Así es, joven, en el año 1931. En el consejo de redacción estaban Jorge Luis Borges, Eduardo Bullrich, Oliverio Girondo. ¡Epa, qué equipito! Sí, un equipo de lujo. Yo dirigí la revista durante más de 40 años. El primer número salió en el verano de 1931 y el último se publicó en 1992. En total, se publicaron 371 ejemplares. Entre 1931 y 1966 se editaron 305 números de la revista y en los siguientes 26 años se editaron solo 67 números. Bueno, hasta luego. Adiós. 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 Entonces, estas revistas han servido para la difusión de los grandes escritores. Claro, porque al principio, cuando las hacían, no eran consagrados. Imagínate que los que escriben hoy en estas revistas van a ser en el futuro los nuevos referentes literarios. ¿Conoces a alguien que me pueda contar un poco más? Mira, una cuadra más adelante está la casa del escritor Abelardo Castillo. Él seguro te puede contar más. Bueno, dale, vamos. Abelardo. Acá está Abelardo. Vení. Ahí en la ventana. Está leyendo el diario. ¿Dónde está? En la ventana está leyendo. ¿Pero qué va a estar leyendo? Sí, ahí en la ventana. ¿Pero dónde? ¿Viste que te dije? ¿Qué tal, don Abelardo? Hola, ¿qué tal? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué es una revista literaria? Básicamente, en un sentido personal, para mí las revistas literarias fueron mi juventud. Es decir, aquella época entre los 20 y tantos y los 30 y tantos años, donde un escritor empieza lo que suele llamarse enfáticamente su carrera literaria. Y al mismo tiempo fue la revelación personal de que pertenecía, en ese momento no lo sabíamos, lo supimos después, a una generación que fue la que se llamó la generación del 60. Básicamente es un grupo de escritores muy jóvenes que siente o que cree que tiene que decir algo y se reúnen y de modo muy anárquico empiezan a decir las cosas que tienen que decir, a escribir sus cuentos, a escribir sus poemas, a bosquejar lo que serán sus futuras novelas, sin depender de lo que suele ser nefasto para los escritores, que son los suplementos culturales de los diarios o lo que se llama la literatura oficial. ¿Y quiénes participaron? En ese grupo inicial estábamos Humberto Costantini, Arnoldo Lieberman, García Robles y yo. No nos conocía nadie en ese momento. Pero al hacerse conocida la revista por razones un poco misteriosas, empezaron a colaborar con nosotros, escritores, no solo argentinos, sino extranjeros. Entre los escritores argentinos, por ejemplo, Beatriz Guido, Ernesto Sábato, Julio Cortázar, que ya colaboró en el Escarabajo de Oro hasta su muerte, Augusto Roa Bastos, Miguel Ángel Asturias, que luego fue Premio Nobel de Literatura, Juan Goytisolo en España, hombres como Fernández Retamar, el gran poeta e intelectual cubano, vale decir, hombres que nos excedían infinitamente en importancia y que incluso todavía nos exceden en importancia, y que son la espalda de la revista, el lomo de la revista. Los que la hacen, vale decir, el lomo físico, era un grupo de gente que iba entre los 20 y los 25 años. ¿A qué público estaba dirigida? Nunca nos planteamos realmente a qué público estaba dirigida la revista. El planteo que yo instalé en el Grillo de Papel y que luego pasó al Escarabajo de Oro era publicar aquellas cosas que nos gustaría leer, aquello que quisiéramos encontrar en algún otro órgano periodístico literario y que no lo encontrábamos. Sin darme cuenta, estaba planteando, en efecto, un lector. Claro. Ese lector, un poco enigmático, que básicamente era yo mismo o nosotros mismos, era un hombre joven de los 60, o sea que esencialmente una revista literaria va dirigida a un público muy joven. ¿Qué pasa hoy con las revistas literarias? Hoy se puede hablar de revistas literarias, sin duda existen algunas son muy interesantes, existe alguna revista literaria por internet y también revistas literarias en papel.
Lo que ha cambiado es la posibilidad de la existencia de la revista literaria en los términos que existía en los años 60. Y por una razón muy simple. Es muy difícil sacar hoy una revista literaria porque económicamente las cosas se han obstaculizado tanto que un grupo de gente joven sin medios económicos no tiene acceso a la revista literaria. En nuestra época se juntaban 4 o 5 escritores y sacaban una revista literaria. Bueno, muchísimas gracias, don Abelardo. No lo interrumpo más. Siga leyendo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. La historia de las revistas literarias también tuvo épocas difíciles, como por ejemplo en la década del 50, donde pasaron a ser el blanco de censuras y hasta de persecución. Un periodo oscuro en la historia del país. Uno de tantos. La realidad social y política no permaneció ajena a los intelectuales. Pero mira, ahí enfrente tenés el Museo del Cine, donde están proyectando un documental sobre esa época. ¿Por qué no vas a ver? Voy. Museo del Cine. La revista Sur se declaró antinazi y antifranquista y celebró el triunfo aliado en la Segunda Guerra Mundial. Durante los años 60 y 70, las revistas literarias no permanecen apartadas de los sucesos históricos ni de la realidad social del país. Muchas revistas fueron censuradas por las dictaduras militares. Y en ese contexto surgen publicaciones que podríamos llamar de resistencia frente a sucesivas dictaduras. Muchas de estas publicaciones formaron parte de una alternativa dentro de una cultura censurada. Las revistas literarias funcionaban como lugares donde los escritores discutían sus cuentos cuando ya no era posible reunirse en los cafés. Muchos escritores se vieron obligados a firmar con seudónimos. Las revistas más significativas fueron Punto de Vista, Nova Arte, El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco, estas últimas dirigidas por el escritor Abelardo Castillo y Liliana Hecker. ¿Sabes dónde vive Liliana Hecker? Me gustaría hablar con ella. Mi amiga Liliana Hecker vive en la otra cuadra. Buscala en el balcón más lindo. Bueno, gracias. Un balcón lindo, un balcón. Hola, ¿qué tal? ¿Liliana Hecker? Sí, soy yo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Dónde publicaste tu primer cuento? Mi primer cuento lo publiqué en una revista muy hermosa que se llamó El Grillo de Papel, una revista literaria hecha por escritores jóvenes. Uno de los fundadores justamente era Abelardo Castillo, con quien después fundamos otra revista que fue El Escarabajo de Oro. En realidad yo era muy joven, tenía 16 años cuando entré al Grillo, 17 cuando publiqué mi primer cuento, y ahí empecé a trabajar en una revista literaria. Y trabajar significaba trabajar. Hacíamos todo, desde distribuir las revistas en los kioscos, a escribir los editoriales, no cuando tenía 17, pero sí después en El Escarabajo de Oro, a seleccionar material, a publicar a otra gente, a polemizar, a hacer las grillerías, que eran la parte de humor. Es decir, era un trabajo intenso y al mismo tiempo hermosísimo, que disfrutamos mucho. ¿Estas revistas servían para difundir a escritores y jóvenes poetas? Esa es una de las funciones fundamentales de las revistas. Por eso la década del 60 fue tan rica en escritores jóvenes. Nos pudimos expresar muy precozmente porque teníamos espacios que no eran los grandes diarios o las grandes editoriales, porque lo mismo que ocurre ahora, las grandes editoriales no estaban esperando a los jóvenes escritores. Entonces, ¿qué pasaba? Esos jóvenes escritores creábamos nuestros propios espacios de expresión. Siempre el caldo de cultivo para las distintas generaciones fueron las revistas literarias. Por eso creo que son tan importantes. ¿Qué pasó con esta revista en la época de la dictadura? Seguimos sacando una revista, pero te cuento. El Escarabajo de Oro dejó de salir a mediados del 74
Dejó de salir por, sobre todo, motivos económicos. La agarró el primer golpe de hiperinflación, que fue el Rodrigazo, y ya no pudimos seguir manteniendo la revista, que siempre se mantuvo sola, y siempre se mantuvo con la venta, sin auspiciantes, por eso fue tan libre, tan independiente. Y a fines del 77, en plena dictadura militar, cuando la muerte nos rodeaba, pero además en lo cultural, nuestro país parecía y era un páramo, decidimos sacar otra revista literaria. La llamamos El Ornitorrinco porque justamente era un bicho raro, pero se hizo muy necesaria. Hubo un cambio, porque nosotros cuando sacábamos El Escarabajo lo distribuíamos y nos sentábamos en el Café La Paz a ver a los lectores. Los lectores ya no se veían, no sabíamos dónde estaban ni en qué momento compraban la revista, andaban escondidos, nosotros también. Ya no había reuniones en los cafés donde venía cualquier escritor porque era imposible. La distribuíamos como podíamos en los kioscos. Hubo kiosqueros, y nunca lo voy a olvidar, que no la aceptaron, pero otros sí. Y la revista siguió saliendo y siguió dando testimonio de lo que quería. Hablamos de los derechos humanos, hablamos de escritores como Sartre, publicamos, me acuerdo, un cuento de Dino Buzzati que se llamaba Están prohibidas las montañas, que era estremecedor en esa época. Yo tuve una polémica con Cortázar acerca del exilio y la literatura y lo que se podía hacer en el país, la manera de resistir culturalmente. Era un modo de resistir a la muerte, de luchar contra la muerte, de decirles a los militares que nos gobernaban que no nos podían lavar la cabeza y que íbamos a seguir resistiendo y sacando revistas y escribiendo libros y haciendo teatro. Era importante realmente hacer cosas, sacar revistas, existir de alguna manera. Y te hago una última pregunta. ¿Qué pasa hoy con las revistas literarias? Es más difícil, creo que es más difícil sacar una revista literaria, posiblemente haya más trabas económicas. Claro. De cualquier manera, siempre fue difícil y siempre fue un trabajo. Hay que poner pasión, pero yo creo que las revistas literarias siguen siendo hoy muy necesarias. Y incluso hay medios alternativos como Internet. Claro. Igual yo sigo creyendo en las revistas de papel, ¿no? El papel es un objeto muy querido, pero de cualquier manera, que salgan donde los jóvenes los pueden leer. Yo creo que sigue siendo necesario que existan y que existan en todo el país, porque no son solo las revistas que salen en Buenos Aires, en todo el país están saliendo, a lo mejor revistas muy pequeñas, con pequeño tiraje, pero donde se van expresando los grupos de jóvenes, de modo que es muy, muy importante que sigan existiendo, y de hecho siguen existiendo, que tengan fuerza realmente. Claro. Bueno, muchas gracias. Vos te vas... Bueno, toma, te regalo este libro para que puedas leer en el camino. Bueno, muchas gracias. Tanto hablar de revistas, de leer, me agarré unas ganas y usted justo me regaló. Bueno, muchas gracias. Bárbaro. Hasta luego. Chau, Liliana. Chau. Este libro me lo voy a guardar para leer en casa. Crisis. A mediados de los años 70 aparece la revista Crisis, fundada y dirigida por Federico Vogelius, con la colaboración de Eduardo Galeano, Julia Constenla y Juan Gelman. En su momento llegó a vender 35.000 ejemplares. ¿Y cuál era la particularidad de esta revista? Se caracterizó por poseer un enfoque antropológico y registrar la actualidad sociocultural de Argentina. Mezclaba lo que se denominaba alta cultura con los temas más populares. Mirá qué bueno. En agosto del año 1976, a causa de amenazas recibidas, la revista deja de publicarse. Qué pena. Amaru. En ese mismo año surge la revista literaria Amaru, por iniciativa de un grupo de escritores que no encontraban un canal de expresión. En sus páginas se encuentra información sobre actividades literarias, notas y reportajes a personalidades de la cultura, concursos y comentarios sobre otros medios de comunicación. En muchos lugares del país, esta revista literaria es uno de los pocos contactos con la actualidad cultural. Muchas de estas revistas cobraron gran importancia por el desarrollo literario y pueden encontrarse en bibliotecas nacionales y universitarias donde son objeto de estudio y análisis.
Babel, Martín Caparrós, Jorge Dorio. ¿Martín Caparrós? Sí, casi siempre, sí. Justamente estábamos hablando de las revistas literarias. Ah, mira, qué casualidad. Yo dirigí junto con Jorge Dorio una revista literaria entre el 1988 y el 91. Se llamaba Babel. Babel. ¿Nos podemos sentar a charlar un poco? Porque estoy muy cansado, tengo los pies hinchados de tanto caminar. ¿Ah, sí? Sí, puede ser, por allá hay un banco. Sí, no hay problema, no hay problema. Ay, estoy tan cansado, menos mal que aceptó sentarse. Y me seguís contando acerca de Babel. ¿Qué temática tocaba? Bueno, Babel era una revista de libros, eso es lo que decía el subtítulo. Y se trataba básicamente de criticar, comentar, pensar sobre los libros que circulaban en ese momento. Cada mes hablábamos de 50, 60 libros y además había una serie de artículos sobre literatura y demás. Era la revista como de un grupo de escritores que en ese entonces éramos bastante jovencitos y que teníamos una idea de que la literatura no tenía que subordinarse al mercado y que no había que publicar lo que supuestamente se vendiera bien, sino ser un poco más coherente con uno mismo y tratar de publicar lo que uno pensara que era importante. Dijiste grupo, ¿quiénes formaban ese grupo? Mira, el núcleo duro ahí eran Alan Pauls, Daniel Gebel, Luis Chitarroni, Sergio Vizio, Sergio Cheifek, todos ellos novelistas ahora con varios libros publicados. Pues los directores éramos Jorge Dorio y yo, el jefe de redacción era Guillermo Saavedra, un poeta, y después alrededor había un grupo más extenso, pero claro, el núcleo era ese. Okay. Y te hago una pregunta, ¿qué pasa en la actualidad con las revistas literarias? Hay muy poco, viste que prácticamente no se ven, si uno va a un kiosco no están, no aparecen. Yo creo que por un lado está el tema de que justamente los suplementos culturales de los diarios de los que hablábamos ocuparon últimamente tanto espacio que le sacaron un poco de espacio a las revistas literarias. Pero por otro lado hay otra cosa como más de fondo, me parece, que es que no hay, no sé si ya no habrá más, pero por lo menos en este momento, grupos de jóvenes que se constituyan así como grupos literarios y que por lo tanto tengan la intención de sacar revistas literarias. Hay sí revistas de poesía, por ejemplo, porque bueno, como la poesía supuestamente está un poco como desterrada de la circulación masiva, entonces se juntan, lo hacen y demás. Pero esta idea de un grupo de jóvenes escritores o que quieren ser escritores, sacando una revista para decir pensamos esto, somos así, queremos tal cosa, no está en circulación en estos últimos tiempos, me parece. ¿Y por qué se terminó la revista? No, bueno, se terminó porque era un caos. 1990, 91, era la época de la hiperinflación, no había economía que resistiera y tuvimos que cerrarla. Pero después yo creo que siguió existiendo de otras maneras, todos nosotros seguimos escribiendo, hay gente que la lee ahora en facultades o en cosas así para tratar de entender cómo era esa época y que escribe sobre ella. Yo creo que no se acabó del todo, el hecho de que estemos hablando vos y yo ahora de eso, debería probarlo, ¿no? Claro. Bueno, sigo viaje, ¿eh? Chao, Martín. Chao. Hasta luego. ¿Sabés que hoy las revistas literarias tienen formatos más modernos, como la revista electrónica que se distribuye por Internet? ¿Revista electrónica por Internet? Claro, son idénticas en el contenido. Lo que se modifica es su modo de difusión. Por ejemplo, La Máquina del Tiempo. ¿Por qué no te fijas en aquel locutorio que hay en Internet? Locutorio. La Máquina del Tiempo. La Máquina del Tiempo es una publicación electrónica que se especializa en literatura. En esta revista virtual se pueden encontrar novedades, poemas, recomendaciones, crítica literaria, voces de escritores y entrevistas. El lector además puede suscribirse en forma gratuita al servicio de novedades literarias. Pero no es la única. Además, hay otras revistas que tienen características particulares, como la revista La Trastienda, una revista donde cualquier persona que desee puede participar enviando sus textos, o en Alfalibros, revista que se publica en la región de Cuyo, donde se ofrece poesía, narrativa y otros géneros, así como libros completos en formato digital y tiene su propia galería de arte. En cambio, Imaginaria se especializa en información sobre literatura y análisis de textos para jóvenes y chicos.
Además, publica noticias del medio e incluye bases de concursos literarios. Desde diferentes puntos de nuestro país pueden encontrarse en el ciberespacio publicaciones de revistas. Solo hay que saber buscarlas. Además de las revistas electrónicas, existen otros modos de difusión. Si seguís por esta calle, vas a encontrar la redacción de la revista Juguetes Rabiosos. Juguetes Rabiosos. Vamos. Juguetes Rabiosos. Permiso. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Marcelo. ¿Qué tal, Ana? Hola, ¿qué tal? Permiso, me siento. Les quería hacer una pregunta. ¿Qué es Juguetes Rabiosos? Juguetes Rabiosos es una revista literaria como se puede hacer a principios del siglo XXI. Esto es con una herencia, la herencia de Contorno o del Escarabajo de Oro, pero además un hueco grande en el medio de vacío en cuanto a revistas literarias, y es una puesta a punto de los que integramos Juguetes Rabiosos con nuestras lecturas. ¿Cuándo comenzaron y qué fue lo que los llevó a publicar? Creo que las ganas de contar lo que nosotros pensamos sobre la literatura. Ajá. Y eso, hay algo anterior que es que nos gusta mucho leer, que Juguetes Rabiosos es una revista de lectores. ¿Por qué son necesarias las revistas literarias? Me parece que las revistas literarias, como la literatura en general, tienen una doble ventaja. La primera es que se puede pensar que no son necesarias para nada. Que una cosa no sea necesaria para nada está bueno. También se puede pensar que la literatura, sobre todo la ficción, como dice un amigo nuestro, genera otros mundos posibles, y entonces esos mundos posibles se pueden comparar con este. Y si uno compara los mundos posibles con este, tiene posibilidad de querer cambiar este, porque tuvo con qué comparar. Pero no estamos muy seguros de esto. Es más una búsqueda que otra cosa. Bueno, muchísimas gracias. No. Hasta luego. Hasta Chau, luego. Hasta luego. Suerte. En ciudades o pueblos aparecen revistas que dan a conocer la voz de jóvenes escritores y poetas. Para muchos es una forma de comunicarse y para otros es una forma de disfrutar un espacio de encuentro. Hasta la próxima.